Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Estoy poniendo la musiquita aquí de los pajaritos mientras van ingresando al directo en nuestro canal de Facebook, Weekend Travelers. Entonces estamos con el libro número 4, recién lanzamos el libro número 4, que tiene información nueva. Empezó un poco a hablar de los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos en definitiva son las formas en que el Logos o el creador de este sistema ha puesto para nuestro desarrollo de mente, cuerpo y espíritu. Las reglas básicas, los modelos a seguir si se quiere de nuestro desarrollo mental, corporal y espiritual. Entonces, de todas maneras, el libro va a hablar o se va a concentrar bastante en eso, pero todavía se va a ir tocando otro tipo de información. No va a ser lo único, no se va a basar solamente en el tarot, pero sí se va a hablar del tarot y de estos entonces arquetipos que nosotros al reconocer después podemos utilizar de manera consciente. Nosotros pasamos por todos estos arquetipos a lo largo de nuestra existencia en este sistema, pero lo que está diciendo aquí es que hay diferentes formas de estudio. El tarot es una de ellas, el árbol de la vida es otra, y había otra tercera que no me acuerdo cuál es, que entonces al hacer nosotros nuestro estudio acerca de estos arquetipos, vamos a poder experimentar los arquetipos, valga la redundancia, de manera consciente. Entonces, buenos días para todos, para todas. Hola Verónica, hola Miriam, hola Sarelda. Estamos en la sesión. ¿Cuál es la sesión? 63, 62, ya ni me acuerdo. Bueno, hola Ana Elena, bienvenida. Entonces, hoy hasta me perfumé para ustedes, chicas, ¿eh? ¿Qué les puedo decir? Y el asunto es que vamos a hacer un ejercicio. Porque si estamos entonces aprendiendo acerca de la conciencia, cuál es el alcance de la conciencia, cuáles son todas las cosas que podemos hacer a través de la conciencia, la Ninoska, tenemos que empezar a practicar. Existe la telepatía, existe la clarividencia, la clariaudiencia, la bilocación. Una persona puede estar en dos lugares o incluso más a la vez. Y tantas otras capacidades que todos tenemos, pero que no estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, hoy me perfumé. Y ustedes se van, 63, gracias, qué rico huele, gracias, sí. Bueno, entonces el ejercicio es cerrar los ojos por un segundo y intentar sentir el olor. Ustedes me van a decir a qué huele el perfume, entonces vayan concentrándose. No lo tienen por qué hacer ahora ya, pero tienen que confiar en su intuición. Entonces vamos a hacer el ejercicio, a ver si sale, a ver si por lo menos para divertirnos un rato, ¿verdad? Todas estas cosas se pueden lograr. Ustedes, se llama por ejemplo visión remota, ¿verdad? La visión remota lo que comprobó, ya está científicamente comprobado, y lo hemos hablado antes, con una persona estando en Uruguay puede saber lo que está sintiendo, sabiendo, pensando, viendo una persona que está en China, y se comprobó de que la distancia no tiene ninguna influencia en la capacidad de acertar y de saber correctamente qué es lo que la persona está sintiendo, viendo o haciendo. En definitiva, es lo mismo hacer el ejercicio desde Maldonado, Uruguay, a China, que desde Maldonado, Uruguay, a San Carlos, Uruguay, que quedan a pocos kilómetros unos del otro. Así que ya me dirán, ¿a qué huele el perfume? Yo lo huelo aquí ahora. Sé que huele mi perfume, es mi perfume favorito, así que ahora lo estoy pensando y se los envío a ustedes a ver si lo pueden acertar. Incluso tengo una imagen en mi mente que hace referencia al aroma del perfume. Lo voy a ir mandando, estoy pensando en ello, ustedes confíen en su intuición, tienen que confiar en su intuición, en la intuición. Todo esto es acerca de sentimientos,
de confiar en lo que les llega, y por ahí si se animan ponen en la caja de comentarios. Dice la sesión 77 del 10 de febrero de 1982. Ahora, como siempre, os recibo en el amor y la luz del infinito creador. Estamos en comunicación con vosotros. Dice el interrogador: ¿podríais indicar cuál es el estado del instrumento? Y dice que es el que se ha indicado anteriormente. Se habla nuevamente de las interferencias que hay con Carla y se pregunta si podrían ellos hacer algo para ayudarla, y Ra le dice sí, que pueden hacer algo. Vuestro grupo podría evitar continuar manteniendo este contacto. No es All Spice, no, mire. Dice entonces, pero más que la marca es ¿a qué huele? ¿A qué huele? Eso es lo que ustedes, más que la marca, tienen que determinar. ¿Cuál es el aroma? Dice, vuestro grupo podría evitar continuar manteniendo este contacto. Y le dice el interrogador, ¿es lo único que podríamos hacer? Es lo único que podrías hacer que no hayas intentado ya con todas vuestras fuerzas. Bueno, entonces Ra es muy sincero en ese caso y le dice, ¿no?, cuál es la verdad del asunto. Si siguen con el contacto, este tipo de interferencias van a continuar. Y después vamos a hablar de la sinceridad también un poco, porque uno de los mensajes que recibí tenía mucha relación con la sinceridad y bueno, ya lo podemos hablar. En definitiva, se hablaba de la sinceridad y de cómo nosotros creamos nuestra realidad. Entonces, en definitiva, creo que lo hemos hablado anteriormente, ¿verdad? El ser humano no dice lo que piensa y mantiene cosas ocultas. Eso es muy del ser humano, ¿verdad? Entonces, esa es la energía que estamos poniendo hacia afuera y eso es lo que está volviendo hacia nosotros como seres humanos. Por eso es que existen todos estos programas secretos que no se han develado a la humanidad, porque todavía entre nosotros mismos ocultamos cosas. Entonces, en definitiva, el mensaje era ese y ya lo dejo por ahí. Hablando aquí también de la sinceridad de Ra, ¿verdad? Dice el interrogador, tengo 3 preguntas que el instrumento me ha pedido que os formule, con las que quisiera empezar. Desea saber si la preparación para su ingreso hospitalario podría mejorar si tuviera que repetirse en el futuro. Podría mejorar si tuviera que repetirse en el futuro. Dice Ra, todo se hizo correctamente, con una excepción. El instrumento, Carla, recibió instrucciones para pasar el espacio-tiempo, o sea, el momento, el tiempo material, contemplando su yo en calidad de creador. Esta misma práctica, realizada con mayor determinación, sería beneficiosa en los momentos en que el complejo mental se ve debilitado por graves ataques a las distorsiones hacia el dolor del complejo corporal. O sea, en definitiva, hacer la meditación contemplándonos como si fuéramos el creador. Una buena, desde el punto de vista de Dios, si se quiere. Dice, no hay necesidad de crear formas pensamiento negativa, a pesar de las distorsiones hacia el dolor. Su eliminación impide que los elementales negativos y otras entidades negativas puedan utilizar esas formas pensamiento para empeorar las distorsiones habituales de alegría, ansiedad del complejo mental del instrumento. Y aquí hago una salvedad también. Un mensaje que recibí es justamente que nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados ya, si se quiere, a sentir esa sensación negativa, porque en nuestro ambiente hay muchas cosas que son de esa manera. A nivel mundial estoy hablando, ¿no? Entonces, quizás a través de nuestro trabajo, a través de nuestro entendimiento, nos deshacemos de esas cuestiones negativas y nos sentimos diferentes, pero cuando nos sentimos diferentes pensamos en cómo nos sentíamos antes y pensamos en por qué no tenemos aquella sensación que teníamos antes. Entonces, ¿qué hacemos? Al pensar en cómo nos sentíamos antes, traemos de nuevo a nuestra realidad ese sentir, y esa es la manera en que nos conectamos con las cosas. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir bien, en felicidad, en alegría, y esa es la sensación que nosotros tenemos que
detener o agarrar o mantener en nuestro corazón. Todos estamos pasando en esta humanidad por momentos muy difíciles. Creo que muy pocos son los que escapan en general, ¿verdad? Hemos hablado de que el planeta Tierra es una escuela muy, muy fuerte y por un lado o por el otro la vida nos ha golpeado. Pero tenemos que recordar y traer a nosotros los momentos de alegría y guardar esos momentos en el corazón, cerrar los ojos y acordarnos cómo era ese momento de alegría. Y esa es la sensación que tenemos que dejar ahí. Porque, como les digo, cuando nos acostumbramos a sentir algo negativo, después entonces lo dejamos de sentir y decimos, wow, ya no lo siento. Y pienso en lo que sentía, entonces pum, lo traigo de nuevo a mi realidad, porque parece que no nos podemos deshacer de ese tipo de cosas. Entonces, deshagámonos de todos los pensamientos, de todos los sentimientos negativos, traigamos cosas lindas y buenas a nuestra vida, pongamos en la televisión, si es que incluso no recordamos cómo se siente, veamos cosas bonitas de la naturaleza, de la creación, ya hablando aquí de sentirse como el creador. Siéntanse el creador de toda esta hermosura en este mundo, entonces pónganse en ese lugar de esa creación hermosa, en el lugar de un cantante con hermoso arte, en el lugar de un pintor que ha pintado algo maravilloso. Justamente ese es el lugar de Dios que ha hecho y ha creado toda esta maravilla. Vean una flor y siéntanse el creador de esa flor. Esa es la manera de conectarse con esos sentimientos que tenemos que guardar y tenemos que saber entonces atesorar y mantener ahí. Seguimos. Dice el instrumento también querría saber si lo que llamamos sintonización podría mejorar durante los periodos en los que no nos comunicamos con Ra. Dice, soy Ra. Lo que se ha dicho en relación a la pregunta anterior bastará para indicar el camino a seguir respecto a esta pregunta. Bueno, dice el introductor, finalmente desea saber por qué hace unos días su ritmo cardíaco aumentó a 115 pulsaciones por minuto y por qué sintió un dolor agudo en el estómago. ¿Fue debido a una presencia de Orión? Dice Ra, aunque esa experiencia haya sido acentuada por el grupo de Orión, los acontecimientos mencionados, así como otros más graves, han sido provocados sobre todo por la ingestión de ciertos alimentos con la forma que denomináis comprimidos. Ahí está. El estar tomando las pastillitas es todo un tema, ¿no? El interrogador dice, ¿podéis confirmar qué comprimidos exactamente? Soy Ra. Dice, examinamos esta pregunta en el marco de la ley de la confusión y veo que no nos hallamos cerca de sus límites, pero todavía dentro de un margen aceptable. La sustancia que ha provocado la reacción corporal del aumento de pulsaciones cardíacas se llama pituitone, por los que la fabrican, ¿verdad? Esa es la marca del remedio. Lo que ha ocasionado la dificultad semejante a calambres en la musculatura baja del abdomen, pero en realidad la naturaleza más orgánica es una sustancia llamada splentone. Este instrumento habita un complejo corporal físico de equilibrios complejos que permiten su existencia física. Si ciertas funciones y sustancias químicas que se encuentran en un complejo corporal sano faltaran en este y tuvieran que ser repuestas, la ingestión de las numerosas sustancias que ha indicado el instrumento sería apropiada. Dice, la ingestión de las numerosas sustancias que ha iniciado el instrumento sería apropiada. Sin embargo, este vehículo físico particular se ha mantenido dinámico durante alrededor de 25 de vuestros años gracias al espíritu, a la mente y a la voluntad armoniosa dedicadas al cumplimiento del servicio que ha escogido ofrecer. Por tanto, las técnicas de sanación físicas no son adecuadas, mientras que las técnicas de sanación mental y espiritual le benefician. Entonces ella está tomando remedio, está tomando cápsulas y eso la afecta. Algo mentolado, dice Ana Elena. No, todavía no. Hola Matías. Estamos haciendo un ejercicio, Matías, de visión remota. Más que visión remota, esto va a ser olfato remoto o de transmisión de pensamiento, telepatía. Porque les dije que hoy me puse un perfume. Entonces el ejercicio es saber a qué huele el perfume. No la marca del perfume, sino a qué huele. Y estoy manteniendo en mi cabeza una imagen de algo que quizás hace referencia
a el olor del perfume. Así que estás pudiendo participar del juego. Dice el interrogador: ¿hay alguna técnica que pudiéramos emplear y que no hayamos empleado todavía que resultara beneficiosa para el instrumento en este caso? Y dice Ra: podríamos sugerir dos, sin tapujos. En primer lugar, que el instrumento elimine la posibilidad de continuar ingiriendo ese grupo de alimentos. En segundo lugar, cada miembro del grupo puede hacerse más consciente de la voluntad. No podemos dar instrucciones, sino solamente indicar, como hemos hecho anteriormente, que esta es una clave vital para la evolución del complejo mente-espíritu. Dice el interrogador: gracias, quisiera volver al plan de este logos para su creación. Aquí vamos con lo bueno. Y examinar la base filosófica de lo que ha sido creado en esta creación local y la filosofía del plan para la experiencia. Supongo que tengo razón al afirmar que el fundamento, como ya se ha repetido muchas veces, es la primera distorsión o libre albedrío. Y después pregunta: ¿cuál es el plan en sentido filosófico? Dice Ra: no podemos responder, debido a una parte de vuestra pregunta se ha omitido. Es decir, ¿hablamos de este logos particular? Y dice el interrogador: así es, mi pregunta se refiere a este sublogos particular, nuestro Sol. Ra dice: esta pregunta tiene fundamento. Comenzaremos por observar una serie de complejos de conceptos que os son familiares, como el tarot. Y aquí quiero hacer también una pequeña referencia a algo que se me viene a la mente hablando de... Pero Matías, así es, mi amigo, aroma cítrico, increíble. Bien, ahí está. Eso es el claro uso de las facultades psíquicas. Ahí Matías, que es mi hermano, como ya saben, le he dicho muchas veces, él utiliza estas facultades. Y sí, es un aroma cítrico. Matías está en Uruguay, hace bastante tiempo que no viene por Dubái, así que no tenía manera de saber y tampoco se lo dije anteriormente. O sea que en definitiva, así es. Yo estaba proyectando en mi mente una naranja y el aroma es un aroma cítrico. El perfume se llama Paco. Dice entonces, esta pregunta tiene fundamento. Bueno, estaba hablando del sol, entonces imagínense que Ra, cuando vino, había un politeísmo y lo que se intentó es ir al monoteísmo y a una adoración solar de cierta manera. Entonces vemos la intención de esto, ¿verdad? El sublogos, el creador de este sistema solar, es el Sol, ¿verdad? Y él, a través de las reglas básicas que pone el Sol central de la galaxia o creador de la galaxia Vía Láctea, él establece las bases para la experiencia en este planeta. Dice Miriam: también lo pensé, lo dudé. No vale, ¿cierto? Bueno, pero sí vale, porque sirve para también entender y comenzar a tomar confianza, pero tú tienes que confiar en tú misma, en lo que piensas, en lo que te viene, en lo que te llega de primero. Cuando uno le empieza a poner mucha cabeza, ahí es quizás cuando interfiere y empieza a cambiar las cosas. Hay que confiar en esa primera intuición y sí, si lo pensaste, así era, es un aroma cítrico. Hola Graciela, dice que lo va a ver después, perfecto. Continuamos. Entonces, comenzaremos por observar una serie de complejos de conceptos que os son familiares, como el tarot. Dice: la filosofía ha sido la de crear una base, primero para el complejo mental, después para el complejo corporal. Mira, estoy sintiendo, se está agrandando Matías, estoy sintiendo su felicidad desde aquí porque le invocó. Pero está bien, así es, lo hiciste bien. Yo dudé y no lo dije, ¿viste? No duden, vamos, se puede. Vamos a continuar después haciendo más ejercicio. Dice: la filosofía ha sido la de crear una base, primero para el complejo mental, después para el complejo corporal y después para el complejo espiritual, ¿verdad? Entonces se forma una base para que cada una de nuestras partes, digamos, de las cuestiones que nos componen, tengan su experiencia. Estos complejos de conceptos que llamáis tarot se agrupan en 3 grupos de 7. El ciclo de la mente, que engloba del 1 al 7, y el ciclo del complejo físico, del 8 al 14, el ciclo del complejo espiritual del 15 al 22. El último complejo conceptual puede denominarse más correctamente la elección. Entonces,
vamos pasando a través de nuestra existencia por estos diferentes arquetipos mentales, espirituales y corporales, y así es como vamos entendiendo esta creación en la que estamos viviendo. Hola Claudia, bienvenida. Dice, sobre la base de la transformación de cada complejo, con el libre albedrío guiado por los complejos de base ofrecidos en estos ciclos, el Logos ha ofrecido a esta densidad la arquitectura básica de un edificio y la construcción y la síntesis de los datos que culminan en la elección, ¿verdad? Esto es la arquitectura que él puso para que nosotros, la arquitectura de esta densidad, para que nosotros la experimentemos. Dice el interrogador, entonces, por sintetizar lo que habéis dicho, entiendo que el significado es que hay 7 fundamentos filosóficos básicos para la experiencia mental, 7 para la experiencia corporal, 7 para la experiencia espiritual, y que todo ello produce la polarización que experimentamos en cierto momento en el curso del ciclo de tercera densidad. ¿Es correcto? Y dice Ra, es correcto, por cuanto percibís el contenido de nuestra declaración anterior con exactitud. Lo incorrecto es que no habéis mencionado la localización, digamos, de estos complejos de conceptos, es decir, que existen en las raíces de la mente, y que es a partir de este recurso cuando puede detectarse su influencia de orientación y su leitmotiv, o lo que lo motiva. Dice, igualmente, podéis observar que cada fundamento no está aislado, sino que constituye un complejo de conceptos. Además, existen relaciones entre la mente, el cuerpo y el espíritu de la misma localización en una octava. Por ejemplo, 1, 8, 15. En relaciones 1, 8 y 15, está hablando de diferentes cartas en las diferentes secciones, cuerpo, mente y espíritu. Y las relaciones en el interior de cada octava, que son útiles en la consecución de la elección que realiza el complejo mente, cuerpo, espíritu. El Logos, en virtud del cual se establecen estos fundamentos, es de libre albedrío. Así, estos fundamentos pueden considerarse como poseedores de facetas y de relaciones únicas de cada complejo mente, cuerpo, espíritu. Solamente el 22, la elección, o sea, el 22 es la elección, es relativamente fijo y aislado. O sea que tienen diferentes facetas y hay relaciones únicas para cada persona, digamos. Dice el interrogador, probablemente tengo un problema con el concepto del tiempo, pues parece que el Logos era consciente de la elección de polaridad. Parece que la elección de polaridad al fin de la tercera densidad es un importante plan filosófico para la experiencia más allá de la tercera densidad. Dice, estoy en lo correcto, estoy en lo cierto al suponer que este es un proceso para crear experiencias apropiadas o deseables que tendrán lugar en la creación una vez completada la tercera densidad. Dice Ra, estos fundamentos filosóficos son los de tercera densidad. Por encima de esta densidad existe el reconocimiento de la arquitectura del Logos. Atento, entonces dice, por encima de esta densidad, ya estamos en el ingreso de la cuarta densidad, existe el reconocimiento de la arquitectura del Logos. Nosotros nos estamos, al menos yo, recién enterando, casi a mis 40 años de edad, que esto existe en quién sabe después de cuántas vidas, ¿no? En otras densidades esto ya se sabe, se reconoce que el Logos ha establecido ciertos parámetros para el funcionamiento y el desarrollo de la mente, cuerpo y espíritu en esa densidad. Y vuelvo a repetir, por encima de esta densidad existe el reconocimiento de la arquitectura del Logos, pero sin los velos que forman parte integral del proceso de elección propio de la tercera densidad. Hemos hablado del velo, hemos hablado de por qué está el velo ahí, para que hagamos nuestra elección. Hemos hablado de cómo también podemos traspasar este velo hasta cierto punto. Entonces, dice el interrogador, mi pregunta
concretamente, era que me parece que la elección fue planificada para crear una polarización intensa tras la tercera densidad, con el fin de que la experiencia sea también intensa una vez pasada la tercera densidad. ¿Es así? Y Ra le dice, si nuestra interpretación de vuestras palabras es apropiada, lo que dices no es correcto. La intensidad de la cuarta densidad radica en el refinamiento de una escultura toscamente labrada. De hecho, esto es ya de por sí bastante intenso, pues motiva que el complejo mente-cuerpo-espíritu se oriente más hacia el interior y avance más en su búsqueda de una expresión más completa. Sin embargo, en tercera densidad, la estatua se forja a fuego. Este es un tipo de intensidad que no es propia de las densidades cuarta, quinta, sexta o séptima. Entonces, importante este tema y ahora le voy a decir por qué es importante este tema. Pero voy a leer un mensaje que me dejó aquí Verónica. Dice, Agustín, lo más lindo del encuentro de hoy, además del aprendizaje, ha sido verte sonreír. Sí, bueno, yo soy una persona como cualquier otra que también paso por mis experiencias en esta vida y ¿cómo es que le llaman aquí? Los catalizadores. También tengo mis catalizadores en esta vida, también trabajo con muchas cosas que ocurren en mi vida. En general ha sido un viaje bastante interesante y también tengo cosas que resolver como cualquier otro. Entonces tengo días mejores que otros, pero a medida que voy resolviendo esas cosas en mí y voy encontrando y entendiendo ciertas cosas, también voy cambiando, ¿verdad? Entonces, como todos, me veo afectado por las cosas que ocurren en este mundo y por mi caminar histórico de alguna manera en este mundo, y a veces hay muchas cosas en esta cabecita girando que lo ponen a uno de un humor o del otro. En realidad no creo a veces estar, no soy una persona de estar de mal humor, pero sí hay cosas que me afectan y que trato de resolver en mi vida personal y siento que estoy avanzando en ese sentido a través del trabajo de entendimiento que estoy haciendo, a través de las meditaciones, a través de poder conectarme más y entender más las cosas que suceden. Me ha costado por muchos años entender qué era lo que estaba pasando a mi alrededor y por supuesto también eso trajo conflictos varios en mi vida personal, ¿verdad? Porque yo mismo no podía entender muchas cosas de las que estaban ocurriendo hasta que con el tiempo he podido encontrar las respuestas y resolverlas. Pero a veces son cosas muy difíciles de entender que lo ponen a uno quizás en ese estado de incertidumbre que justamente al no entenderlas son cuestiones no resueltas que van quedando. Pero bueno, sí, puedo decir que la vida está sonriendo, está mejorando de muchas maneras y encuentro cada vez más las respuestas que estoy buscando. Así que bueno, por ahí lo veo, lo has notado y sin duda es parte de la empatía del ser humano, ¿no? De que notemos simplemente, como yo le digo a la gente, cuando hablo con las personas que no saben acerca de estas cuestiones de energía, le digo, mira, solo mira a una persona entrar por la puerta y te vas a dar cuenta qué es lo que está sintiendo. No precisas ni hablar con esa persona, solo al mirarla a los ojos. Cuando miras a los ojos de una persona, ya sabes lo que hay en el alma de esa persona. Los ojos son la ventana del alma. Entonces, esa persona no tiene ni que hablar, solo con verle la cara ya te vas a dar cuenta. Eso es la energía que la persona está emitiendo. Entonces, ese trabajo de aprender a leer la energía de las personas, a usar la intuición y lo expresamos y lo trabajamos y lo entendemos, entonces estamos abriendo y expandiendo nuestra conciencia y utilizando nuestros sentidos extrasensoriales. Así que muy bien, así es. Dice el interrogador: lo que realmente trato de comprender, puesto que estas 21 bases filosóficas culminan en la 22, que es la elección,
es porque esa elección es tan importante. ¿Por qué el Logos parece poner tanto énfasis en la elección? ¿Y cuál es precisamente la función de esta elección de polaridad en la evolución o en la expresión de lo que ha sido creada por el Logos? Entonces, estamos entendiendo aquí, por lo que yo veo aquí, la carta del tarot número 22, a la que ellos hacen referencia, es justamente la elección. Y hasta donde yo entiendo es justamente la elección de la polarización, y justamente es para eso que está la experiencia de la tercera densidad, para que nos polaricemos en servicio al yo o servicio al prójimo. Entonces, qué bueno, creo que estamos ahí, ¿no? De alguna manera. Yo me siento ahí, me siento que ya he realizado mi elección, está fuertemente establecida y para ahí voy, ¿no? Así que ahí vamos. Dice, soy Ra. La polarización o la elección de cada mente, cuerpo, espíritu es necesaria para la aptitud de la cosecha de tercera densidad. Las densidades superiores operan en función de la polaridad obtenida en esta elección. Y acá está la respuesta, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle un colorcito aquí, vamos a ponerlo de color verde. Es necesaria realizar esta elección para tener aptitud para la cosecha. Dice el interrogador. Pregunta, ¿sería posible llevar a cabo este trabajo de nuestra densidad si todos los sublogos escogieran la misma polaridad en cualquier expresión o evolución particular de un logos? Vamos a ver qué dice. Supongamos que nuestro Sol, a través de la primera distorsión o la ley del libre albedrío, solo hubiera creado la polaridad positiva, que no hubiera otro producto más que la polaridad positiva. En tal caso, el trabajo de las densidades cuarta y superiores se realizaría en función solamente de la polarización positiva que hubiera evolucionado a partir de la creación original de nuestros sublogos. A ver, voy a leer esto de nuevo. Está hablando de que un caso hipotético de que el Sol hubiera creado solo la densidad o la polaridad positiva. Dice, en tal caso, el trabajo de las densidades cuarta y superiores se realizaría en función solamente de la polaridad positiva que hubiera evolucionado a partir de la creación original del sublogos. Bien, o sea, el caso hipotético entonces, si solo existía la polaridad positiva, si todas las demás densidades serían positivas. Soy Ra. Dice, ciertos elementos de esta pregunta ilustran la razón por la que ha sido imposible responder a vuestra pregunta anterior sin tener conocimiento del logos implicado. Para volver a vuestra pregunta, existen logos que han escogido poner en práctica un plan de activación de los complejos mente, cuerpo, espíritu a través de cada cuerpo de color verdadero, sin recurrir a la aplicación previa del libre albedrío. A ver, atento aquí, Esto lo he escuchado en muchos lugares y nunca he podido entenderlo bien, y siempre dicen los seres no terrestres de que nuestro planeta es un planeta de libre albedrío. Por eso es que se permite lo que se permite en nuestro planeta, por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo, y hay cosas muy fuertes, hay cosas muy muy fuertes que se están viviendo en nuestro planeta, pero ellos nos dicen siempre, eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que la humanidad ha elegido, entonces está en ustedes trascender ese sufrimiento, porque somos un planeta libre albedrío. Entonces entiendo aquí que hay otros planetas que no tienen libre albedrío, no sé cómo eso funcionaría, pero vamos a ver lo que dice Ra aquí. Y dice Ra, está hablando Ra, dice, por lo que sabemos, no es más que en ausencia del libre albedrío cuando se aplican las condiciones de las que habláis. O sea, el caso del interrogador estaba hablando de que solo existiera la polaridad positiva. Entonces, cuando no se aplica el libre albedrío, sí se da esa condición de que un planeta o de que la experiencia creada por un logos o sublogos sea puramente positiva. Lo cual es muy interesante. Entonces, increíble cómo las almas eligen las experiencias a través de los diferentes planetas, sistemas solares, galaxias y demás, para tener esta experiencia. Y claro, no todas las experiencias que inventan ellos son iguales. Dice, en tal tipo de progresión, a través de las densidades, encontráis una tercera densidad extraordinariamente extensa, tal como me dice el tiempo. Igualmente ocurre para la cuarta densidad.
Después, a medida que las entidades comienzan a reconocer al creador, se produce una progresión muy rápida, tal como me dice el tiempo, hacia la octava densidad. Esto se debe al hecho de quien no conoce tampoco tiene inquietudes. Esto se debe al hecho de que quien no conoce tampoco tiene inquietudes, ¿verdad? Entonces estamos entendiendo aquí cómo funcionan otras galaxias, otros sistemas de realidad, otras creaciones de los logos, ¿verdad? Donde no existe el libre albedrío. Aquí existe el libre albedrío, existe la polaridad positiva, negativa y todo lo que hay en el medio. Dice aquí Ra, pongamos un ejemplo al observar la armonía y la cualidad de estabilidad relativa de existencia en cada una de vuestras tribus primitivas, como las llamáis. Las entidades tienen el concepto de lo que es válido y lo que es tabú, pero la ley es inexorable y todos los hechos ocurren como están predestinados. No existe concepto de bueno y malo, correcto e incorrecto. Es una cultura monocroma, o sea, de un solo color. En ese contexto podéis ver al que llamáis Lucifer como el verdadero iluminador, en el sentido de que es el conocimiento del bien y del mal el que ha precipitado a los complejos mente, cuerpo, espíritu de este logo fuera de las condiciones edénicas de una satisfacción continua y el que ha proporcionado el ímpetu para avanzar, trabajar y aprender. Esto es de suma importancia y les voy a decir por qué es de suma importancia esto. Creo que es la primera vez y no recordaba yo que hubiera hablado de Lucifer aquí. Voy a terminar este párrafo y les voy a comentar. Dice, estos logos cuyas creaciones han sido establecidas sin libre albedrío no han dado al creador la calidad y la diversidad de experiencias de sí mismo que aquellos logos que han incorporado la predominancia del libre albedrío. Así pues, estos logos atraviesan estados de intemporalidad hasta alcanzar lo que consideraríais un espacio-tiempo más tardío, mundo material más tardío, para escoger la característica del libre albedrío al elucidar las bases de cada logo. Bueno, también este libro está trayendo mucha cosa interesante. Hoy, para los que siguen el canal de Agencia Cósmica y Despejando Enigmas, existe todo, o están en ellos en el medio de toda esta descontento con la Federación Galáctica y de cómo es que permiten todas estas cosas en este mundo y cómo parece que ellos están detrás de toda esta creación y de cómo ellos quieren que la Tierra perdure en esta experiencia y bueno, entendamos entonces cómo funciona la creación. Y se habla también, creo que es en el último video de Goya, del canal Agencia Cósmica, cómo justamente la Federación está detrás de todo esto, ¿verdad? Y de cómo seres no emocionales están a cargo de estas cosas y todo para sostener a esta escuela tan poderosa como es el planeta Tierra. Entonces, veamos cómo los planetas mismos, los sistemas, los logos de que los creadores ponen las bases, las reglas, unos con libre albedrío, otros sin libre albedrío. Vemos aquí clarito como los que no utilizan el libre albedrío y son mundos totalmente positivos, galaxias totalmente positivas, no logran darle al creador la experiencia tan diversa de que tienen planetas como el nuestro con libre albedrío, ¿verdad? Entonces, son temas muy, muy delicados. Hoy lo vemos desde el punto de vista del sufrimiento, si se quiere, a nivel humano, digo, en general, por todo lo que está ocurriendo y por, si vemos nuestra historia, todo lo que ha ocurrido. Pero hemos aprendido aquí que todo lo que ha ocurrido es parte de la expresión que se necesitaba o se necesita. Hemos hablado de cómo la guerra es necesaria en la tercera densidad para que funcione como catalizador de las experiencias para las diferentes almas, ya que la guerra ofrece muchas posibilidades para el que quiere prestar servicio al prójimo, así como también para el que quiere
prestar servicio al yo. La elección siempre es nuestra, dice Matías. Así es, totalmente, la elección es nuestra y podremos dejar esta experiencia cuando queramos, pero tenemos que ser conscientes de que ya no la queramos más. Y justamente cuando no queramos más esta experiencia, cuando hayamos decidido a no aprender más a través del sufrimiento, es cuando justamente habremos superado la densidad de la dualidad que estamos viviendo y estaremos entonces listos para vivir en la densidad del amor y estaremos listos para la famosa cosecha, que es la cosecha en definitiva, crecer espiritualmente para poder habitar un mundo de amor. Entonces, así es el asunto y aquí está muy interesante. Habla de Lucifer, dice: en este contexto podéis ver al que llamáis Lucifer como el verdadero iluminador, en el sentido de que es el conocimiento del bien y del mal el que ha precipitado a los complejos mente, cuerpo, espíritu de este logos fuera de las condiciones edénicas de una satisfacción continua y el que ha proporcionado el ímpetu para avanzar, trabajar y aprender. Hasta en eso tenemos que dejar nuestra dualidad del bueno y el malo, entender que el otro, la otra polaridad, está ahí para dar un servicio también a nosotros. Entonces, el grupo Rama, por ejemplo, habla de cómo milenarios tiempo atrás, este grupo de seres se sintieron que, para hacerles el cuento resumido, que había un detenimiento en su avance espiritual en general y para eso necesitaban crear una experiencia diferente. Entonces se reunieron y decidieron crear la experiencia Planeta Tierra, si se quiere, y para eso iba a cada ciertas razas a poner un poquito de su ADN en estos seres y se iba a crear esta nueva humanidad. Y alguien tenía que trabajar como el malo de la película para que a través de esa polaridad, a través de esos catalizadores de la experiencia que iba a ofrecer el malo de la película, esa humanidad lograra ascender y llegar a puntos de evolución donde ellos mismos no habían llegado. Entonces, alguien, el famoso Lucifer, que por supuesto no creo que tenga ese nombre y quizás ni sea una sola persona, pero no importa, para que lo entendamos así, como lo dice aquí, aparte él lo dice, el que llamáis Lucifer, no quiso que esa humanidad alcanzara niveles más altos, porque dice, bueno, yo tengo a toda esta creación que ha trabajado por tantos miles de años para ascender y llegar a niveles altos, y ahora de buenas a primeras van a ustedes a crear una humanidad que nos va a pasar a todos. Entonces, al final quedó siendo el malo de la película hasta con gusto. Y todo es perfecto de alguna manera, y él, como dice aquí, es el que ha creado ese contraste para que el resto pueda avanzar, trabajar y aprender. Así que nos tenemos que quitar de arriba ese sentimiento de es el bueno, el malo, nosotros somos los mejores y ellos son los peores, porque no funciona así, el universo no funciona así, simplemente estamos pasando por una experiencia metafísica para el crecimiento del alma. Lo que ocurre tras bambalinas en este mundo es sumamente avanzado y muy difícil para que nosotros lo podamos ver desde este punto de vista. Entonces entiendo la frustración de estas personas en estos canales y que hablan en contra de la federación y demás, pero hay que entender las cosas desde otro punto de vista. Cuando nosotros ya hayamos dejado la necesidad de estar en esta realidad, porque hemos, si se quiere, superado ya la dualidad, es cuando estaremos prontos ya para trascender y continuar nuestro viaje en otros mundos o en un planeta Tierra ya diferente. Ahí se va a dar la famosa ascensión. Esa famosa ascensión es a nivel personal. Dice el interrogador, muy buen párrafo este. Dice el interrogador: me parece que, bajo la primera distorsión, fue del libre albedrío del Logos escoger la evolución sin libre albedrío. ¿Es así? Y dice Ra, así es. A ver, dice, me parece que bajo la primera distorsión fue del libre albedrío del Logos escoger la evolución sin libre albedrío. Estamos hablando justamente, me imagino, del párrafo anterior, que hablaba de los planetas
o los sistemas estelares donde no existe el libre albedrío. Pregunta el interrogador. ¿Los logos que escogieron este tipo de evolución eligieron tanto el camino del servicio al yo como del servicio al prójimo, o escogieron únicamente uno de estos caminos? Vamos a ver qué dice. Dice, soy Ra. Los logos que podríais llamar iniciales, que escogieron los fundamentos sin libre albedrío, en toda medida, sin excepción, son los del camino del servicio al prójimo. La saga de polaridad, digamos, con sus consecuencias y sus límites, no se imaginó antes de ser experimentada. Bien, no se imaginó antes de ser experimentada. O sea que en algún momento experimentaron el servicio al prójimo y por ahí salió la idea. El servicio al yo, perdón. Dice el interrogador, en otras palabras, ¿estáis diciendo que originalmente los logos que no escogieron este camino del libre albedrío lo hicieron sencillamente porque no lo concibieron, y los logos que lo han seguido extendiendo la primera distorsión más lejos de su evolución lo experimentaron como un afloramiento o desarrollo de esa extensión de la primera distorsión? ¿Estoy en lo cierto? Y dice que sí. Entonces, parece que lo primero, lo que hubo al principio, era la elección de estos planetas o de estas experiencias positivas o del servicio al prójimo. En algún momento afloró el servicio al yo, se dieron cuenta de que existía y ahí empezaron a crear esta experiencia polarizada y con libre albedrío. Interesante, dice entonces, este logos particular que experimentamos, estamos hablando del Sol, planificó esta polaridad y conocía todo sobre ello antes de su plan. Sospecho que esto es lo que ocurrió. Y Ra le dice exactamente. Entonces, nuestro Sol central, que crea al sublogos Sol, cuando crean, sabían todo lo que iba a ocurrir, sabían acerca de la polaridad, sabían acerca del servicio al yo, del servicio al prójimo, y establecieron la experiencia para que se pudiera vivir. Y se pudiera entonces se le pudiera dar al creador una mayor intensidad y mayor variedad en experiencias. Dice el interrogador, en ese caso, como logos, existiría la ventaja de seleccionar la forma de aceleración, podríamos decir, de la evolución espiritual, al planificar lo que llamamos los fundamentos filosóficos arquetípicos principales, haciéndolo como una función de la polaridad que puede adquirirse en tercera densidad. ¿Es así? Y Ra le dice totalmente correcto. Bien. O sea que él elige la forma, el logos elige la forma de aceleración, ¿verdad? De la experiencia, de la evolución espiritual, y planifica los fundamentos filosóficos arquetípicos, ¿verdad? Él hace la planificación de los arquetipos. De la misma manera que ustedes como mamá y papá dijeran, bueno, vamos a planificar la educación, el crecimiento de nuestros hijos y las experiencias que le vamos a ofrecer. Y va a pasar por tal y cual experiencia en su vida. Bueno, entonces ponen las reglas y todo por ahí empieza para sus hijos. Lo mismo es aquí. Nos pusieron las reglas, vamos a pasar por todos los diferentes arquetipos a lo largo de nuestra tercera densidad para poder entonces trascender. Dice el interrogador, entonces, parece que un conocimiento profundo de la naturaleza precisa de estas bases filosóficas cobra importancia primordial en el estudio de la evolución de la mente, el cuerpo y el espíritu. Y quisiera examinar cuidadosamente cada uno de estos elementos, comenzando por la mente. ¿Está de acuerdo Ra? Y Ra dice sí, con dos peticiones que cabe hacer. Dice, en primer lugar, que se intente establecer la percepción del alumno de cada uno de los arquetipos. Entonces podríamos comentar. ¿Qué es lo que le quiere decir? Bueno, tú, el interrogador, vas a dar una percepción de cada arquetipo y nosotros vamos a comentar, no te vamos a decir todo en definitiva, ¿no? Dice, no podemos enseñar a aprender hasta el punto de aprender a enseñar. Bueno, dice, en segundo lugar, pedimos que se tenga presente constantemente
ante la mente como una vela ante la vista, que cada complejo mente, cuerpo, espíritu debe percibir, y de hecho percibirá cada arquetipo a su propio modo. Entonces veréis que el objetivo no es la precisión, sino la calidad de la percepción general como complejo conceptual. ¿Qué es lo que está diciendo? Cada uno de nosotros viendo una vela, cada uno va a ver un aspecto diferente. La vela, la luz de la vela no es constante, siempre igual, tiene movimiento, tiene cambio, entonces cada uno de nosotros lo va a ver diferente, y ese es el asunto, no ser tan preciso en el concepto, en cada concepto, sino general, cada uno va a generar un concepto de cada arquetipo, ¿verdad? Interesante eso también. Llevamos ya, mis amigos, mis amigas, 50 y algo de minutos por aquí. Vamos a dejar la sesión, que creo que ha estado muy interesante. Vamos a estudiar entonces los arquetipos de la mente, cuerpo y espíritu, y vemos cómo esto es muy importante para nuestro desarrollo espiritual también. Así que les agradezco por estar aquí. Voy a leer algún comentario. Dice Matías, a ver qué dice: yo decreto aprender desde la estabilidad, desde la abundancia, para transitar el aprendizaje desde la paz y no desde el sufrimiento. Exactamente, esa ha sido mi elección también. Yo, como les digo, después de haber visto el mundo entero de lo que ocurre en este mundo, de tener contacto con justamente seres humanos que han ido a otros planetas, de haber tenido contacto con seres de otros mundos, de haber sentido el amor que son capaces de dar, he decidido no aprender más a través del sufrimiento. Ya digo, no, gracias, esto no más. Entonces, esa lección tiene que ser de cada uno y tiene que salir, ese decreto tiene que salir de cada uno para que esa energía entonces que cada uno de ustedes va a emanar pueda contagiar a otros si quieren participar de esa decisión con ustedes, y verán cómo todas las cosas a su alrededor van a ir cambiando. Eso lo he aprendido también con el tiempo, con la experiencia, de que cuando uno cambia, las condiciones a nuestro alrededor cambian también, porque es nuestra energía la que va cambiando las cosas. Así que gracias Alicia, dice muy buena lectura de hoy. Les mando un abrazo, muchas gracias. Mañana, ahora a ver, vamos a ver, termino la lectura y voy a anotar un número, que lo estoy pensando ahora, y mañana, cuando empecemos la lectura, cada uno de ustedes va a escribir un número, ¿ok? Ya tengo el número en la mente, lo estoy proyectando ahora. Mañana lo ponen, cuando entren a la lectura, lo ponen ahí en los comentarios, a ver qué tal. Así continuamos con nuestros ejercicios. Voy a seguir durante el resto del día enfocándome en ese número. Abrazo, chao, chao.